Cuando mi hijo me dejó en las vías del tren bajo la nieve helada, supe que había llegado el momento de congelar sus activos con una sola llamada telefónica. Pero para entender cómo llegué a ese punto, debo contarles lo que pasó antes. Todo comenzó esa mañana de diciembre cuando Ricardo llegó a mi casa con esa sonrisa forzada que ya conocía demasiado bien. Mamá, necesito que vengas conmigo. Hay algo importante que debo mostrarte. Sus palabras sonaban urgentes, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. A los 72 años había aprendido a leer las señales, especialmente cuando venían de mi único hijo. El frío cortaba como cuchillos cuando salimos de la casa. Ricardo conducía con las manos tensas sobre el volante, evitando mi mirada cada vez que intentaba preguntarle hacia dónde nos dirigíamos. Es una sorpresa, mamá. Ya verás, el calefactor del auto apenas funcionaba, y yo me arropé mejor con mi abrigo gris, el mismo que había usado durante los últimos 5 inviernos desde que murió su padre. Llevábamos 40 minutos de viaje cuando comencé a reconocer la zona. Nos dirigíamos hacia las afueras de la ciudad, donde las casas se volvían escasas y los terrenos baldíos se extendían como cicatrices en el paisaje invernal. Ricardo, ¿por qué vamos por aquí? Mi voz temblaba ligeramente, no solo por el frío. Ya llegamos, mamá. Su respuesta fue seca, casi mecánica. El auto se detuvo en un terreno polvoriento junto a las vías del tren abandonadas. El lugar estaba desierto, cubierto por una capa de nieve sucia que el viento había acumulado contra los postes oxidados. El silencio era absoluto, excepto por el motor del auto que se apagó con un clic definitivo. «Bájate, mamá». Esas 2 palabras resonaron en el aire helado como una sentencia. Por un momento pensé que había escuchado mal, pero la expresión en el rostro de Ricardo me confirmó lo contrario. Sus ojos, que antes brillaban con la calidez de un hijo amoroso, ahora me miraban con una frialdad que me estremeció más que el viento de diciembre. «¿Qué dijiste?» Mi voz salió como un susurro. «Que te bajes del auto, mamá. Aquí termina tu viaje». El mundo se detuvo por un segundo. El ruido distante de un tren que se acercaba comenzó a vibrar en las vías, un sonido grave y ominoso que se mezclaba con los latidos de mi corazón. Ricardo ya había salido del auto y estaba abriendo mi puerta. El aire helado se coló de inmediato, cortándome la respiración. «No entiendo, Ricardo. ¿Qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando, mamá, es que ya no puedo seguir cargando contigo. Papá murió hace 5 años y desde entonces ha sido una carga económica y emocional que ya no puedo sostener». Sus palabras caían como golpes. «Mónica y los niños necesitan estabilidad. ¿Y tú? Tú solo consumes recursos que necesitamos para nuestro futuro». Mónica, su esposa, la mujer que había entrado en nuestras vidas como una brisa fresca, pero que poco a poco había ido envenenando la relación entre mi hijo y yo. Durante los últimos 2 años había notado los cambios sutiles, las visitas cada vez más espaciadas, las conversaciones cortantes, las excusas constantes para no incluirme en las reuniones familiares. «Ricardo, soy tu madre. No puedes simplemente abandonarme aquí». «Claro que puedo». Su voz no mostraba ni una pizca de remordimiento. «He estado hablando con un abogado. Legalmente, no tengo obligación de mantener a un adulto que puede valerse por sí mismo. Y técnicamente, tú puedes valerte por ti misma». El tren se acercaba más. Su silbato resonaba a lo lejos como el lamento de algo que se perdía para siempre. Ricardo ya había cerrado la puerta del auto y caminaba hacia el asiento del conductor. Mis piernas temblaron cuando finalmente entendí que no estaba bromeando. «Ricardo, espera». Corrí hacia el auto, pero él ya había encendido el motor. La ventanilla se bajó a apenas unos centímetros. «En el asiento trasero dejé tu bolsa con algo de ropa y tus documentos. También hay $500 en efectivo».
Es más de lo que te debo legalmente. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera leyendo una lista de compras. El pueblo más cercano está a 3 kilómetros caminando por la carretera. Hay un refugio temporal allí. ¿Un refugio temporal? Las palabras salieron de mi boca como si fueran de otro idioma. Ricardo, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Soy tu madre. Te di la vida, te crié, sacrifiqué todo por ti. Y yo te estoy dando una oportunidad de empezar de nuevo. Considera esto como tu independencia definitiva. El auto comenzó a moverse. Yo golpeé la ventanilla con mis puños enguantados, pero Ricardo mantuvo la vista al frente. Mientras se alejaba, pude ver su reflejo en el espejo retrovisor. Ni una sola vez volteó a mirarme. Me quedé allí parada, en medio de la nada, con una pequeña maleta a mis pies y el sonido del tren que ahora pasaba rugiendo por las vías. El viento helado me atravesaba el abrigo como si fuera papel. Por primera vez en 72 años de vida, entendí lo que significaba estar completamente sola. Pero Ricardo había cometido un error crucial. Un error que le costaría todo lo que creía haber ganado al deshacerse de mí. Él desconocía completamente el contenido real de mi bolsa. Y más importante aún, desconocía el verdadero alcance de mi influencia y mis recursos. Durante 45 años de matrimonio, su padre y yo habíamos construido más que una simple familia. Habíamos construido un imperio que mi hinajo estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. Tomé mi bolsa y comencé a caminar hacia la carretera. Cada paso que daba en la nieve me recordaba que Ricardo había subestimado gravemente a la mujer que acababa de abandonar. En mi bolsa no solo llevaba $500 y algo de ropa. Llevaba mi teléfono celular, mis tarjetas de identificación y, más importante que todo, llevaba la información de contacto de personas que Ricardo ni siquiera sabía que existían. Mientras caminaba por esa carretera helada, mis dedos entumecidos marcaron el primer número en mi teléfono. No era el de emergencias, sino el de Roberto Mendoza, mi abogado personal desde hacía 20 años, un hombre que Ricardo conocía vagamente como el abogado de papá, pero que en realidad manejaba algo mucho más complejo que unos simples testamentos. Señora Elena, ¿cómo está? Es extraño que me llame un sábado. La voz cálida de Roberto contrastaba dramáticamente con el frío que me rodeaba. Roberto, necesito que ejecutes el protocolo que discutimos hace 3 años. El protocolo familiar de emergencia. El silencio del otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero pude sentir cómo Roberto comprendía inmediatamente la gravedad de la situación. Habíamos establecido ese protocolo después de que notara los primeros cambios en el comportamiento de Ricardo hacia mí. Una medida preventiva que esperaba nunca tener que usar. ¿Está usted en peligro inmediato, señora Elena? Digamos que estoy experimentando exactamente el escenario que anticipamos. Ricardo me ha abandonado en las vías del tren, a 3 kilómetros del pueblo de San Martín. Hace menos 10 grados bajo cero. Entendido. Activaré el protocolo inmediatamente. ¿Necesita asistencia de emergencia? Primero ejecuta el protocolo. Después hablaremos de mi rescate. Roberto conocía los detalles de mi matrimonio mejor que mi propio hijo. Durante 45 años, Eduardo y yo no solo habíamos sido esposos, sino socios en múltiples negocios e inversiones. Cuando Eduardo murió, Ricardo asumió que heredaría todo automáticamente. Lo que no sabía era que yo había sido la verdadera cabeza financiera de la familia durante décadas. Eduardo había sido un excelente vendedor de seguros, pero yo fui quien convirtió esas comisiones en un portafolio de inversiones inmobiliarias que ahora valía más de $8 millones. Ricardo vivía en una de esas propiedades. Su negocio de consultoría funcionaba gracias a un préstamo que yo le había otorgado como aval. Su auto, su estilo de vida, la educación privada de mis nietos,
todo dependía de una estructura financiera que él creía que manejaba, pero que en realidad yo controlaba desde las sombras. El protocolo que Roberto comenzó a ejecutar era simple, pero devastador. Congelamiento inmediato de todos los activos vinculados a Ricardo, suspensión de los préstamos activos y notificación legal de incumplimiento de obligaciones filiales según las cláusulas que habíamos incluido en todos los contratos. Mientras caminaba, mi teléfono sonó. Era Carmela, mi nieta de 16 años. «Abuela, ¿dónde estás? Papá llegó a casa muy extraño y mamá está gritándole. Dicen que tú ya no vas a vivir con nosotros». La voz de Carmela me partió el corazón. Ella y su hermano menor, Diego, eran las únicas personas en esa familia que realmente me querían. Durante los últimos años había sido yo quien los llevaba a la escuela cuando Ricardo y Mónica estaban ocupados. Yo quien los ayudaba con las tareas, quien recordaba sus cumpleaños y quien había estado ahorrando en secreto para sus futuras universidades. Carmela, escúchame bien. Tu papá ha tomado una decisión muy grave hoy, pero quiero que sepas que yo siempre voy a estar aquí para ti y para Diego, pase lo que pase. ¿Qué decisión, abuela? Estoy asustada. No te asustes, mi amor. Solo necesito que sepas que las cosas van a cambiar mucho en los próximos días. Tu papá va a estar muy nervioso y tu mamá también, pero ustedes dos estarán bien. Te lo prometo. Después de colgar con Carmela, marqué el segundo número más importante, el de la señora García, administradora de la empresa de bienes raíces donde Ricardo tenía su oficina. Una mujer eficiente que durante 10 años había manejado mis propiedades comerciales sin que Ricardo supiera que yo era la verdadera propietaria del edificio. Señora García, es Elena Morales. Necesito que ejecute la cláusula de desalojo inmediato para el local comercial del piso 3, oficina 305. ¿El de consultoría Morales? ¿Pero no es ese el negocio de su hijo? Exactamente. Y según nuestro contrato, el incumplimiento de las obligaciones familiares constituye causa suficiente para la terminación inmediata del arrendamiento. La señora García conocía los términos del contrato porque ella misma había sido testigo de la firma. Ricardo había creído que era solo un formalismo, un contrato de renta normal con condiciones preferenciales que su generosa madre había conseguido para él. Nunca leyó las cláusulas especiales que establecían mis derechos como propietaria real del inmueble. Cuando finalmente llegué al pueblo de San Martín, mis piernas temblaban tanto por el frío como por la adrenalina de lo que acababa de poner en marcha. El refugio temporal que Ricardo había mencionado resultó ser una pequeña posada familiar donde la dueña, una mujer mayor llamada Teresa, me recibió con la calidez que mi propio hijo me había negado. Señora, se ve helada hasta los huesos. Venga, le preparo un té caliente. Mientras Teresa me ayudaba a entrar en calor, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Ricardo. No contesté la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. A la cuarta llamada, decidí responder. «Mamá, ¿dónde estás? Han pasado cosas muy extrañas aquí». Su voz ya no sonaba calmada ni controlada. Había pánico en cada palabra. «Estoy en un lugar cálido y seguro, Ricardo. Más seguro de lo que estaba contigo, aparentemente. Mamá, no sé qué está pasando, pero acaba de llegar un abogado a la casa con unos papeles. Dice que hay problemas con los préstamos y con la oficina. Mónica está histérica». «¿Qué tipo de problemas, Ricardo?» «Habla de incumplimientos y cláusulas de emergencia. No entiendo nada de esto». «¿Tú sabes algo?» La inocencia en su voz casi me hizo reír. Durante 5 años había creído que era él quien controlaba las finanzas familiares cuando en realidad había estado viviendo en una burbuja que yo había creado y mantenido para él. Una burbuja que acababa de reventar. «Ricardo, ¿te acuerdas de todos esos papeles que te hice firmar cuando murió tu papá? Los que dijiste que eran puro formalismo legal». El silencio del otro lado me confirmó
que comenzaba a entender la magnitud de su error. Mamá, por favor, dime que esto es una broma. Dime que puedes arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente? ¿El hecho de que me abandonaste en las vías del tren como si fuera basura? ¿O el hecho de que ahora descubres que toda tu vida financiera dependía de la mujer que acabas de desechar? Mi teléfono volvió a sonar antes de que Ricardo pudiera responder. Era Roberto. Señora Elena, el protocolo está ejecutándose según lo planeado. Los bancos han congelado las cuentas vinculadas. La inmobiliaria ha iniciado el proceso de desalojo y hemos notificado a todos los acreedores sobre el cambio en las garantías. ¿Dónde la recojo? Ricardo seguía en la línea, escuchando cada palabra. Pude escuchar su respiración agitada mientras procesaba que todo lo que creía poseer estaba desapareciendo con cada minuto que pasaba. Roberto, estoy en la posada de Teresa en San Martín, pero tómate tu tiempo, no tengo prisa. Roberto llegó a recogerme 2 horas después, conduciendo su Mercedes negro que contrastaba dramáticamente con el paisaje rural de San Martín. Durante esas 2 horas, mi teléfono no había dejado de sonar. Primero fueron llamadas desesperadas de Ricardo, después de Mónica llorando y suplicando, luego de Ricardo otra vez, pero ahora con un tono completamente diferente. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido terrible. ¿Un malentendido, Ricardo? ¿Abandonar a tu madre en las vías del tren es un malentendido? Estaba confundido. Mónica me había estado presionando mucho últimamente. Decía que tú eras una carga financiera y que los niños necesitaban espacio para crecer. Ahí estaba la verdad que había estado esperando. Mónica había estado orquestando mi salida de la familia desde hacía meses, y Ricardo había sido demasiado débil o demasiado cómodo para defenderme. La misma Mónica que había llegado a nuestras vidas con una sonrisa perfecta y una historia de víctima que despertó la compasión de Ricardo, pero que yo había visto desde el principio como lo que realmente era, una oportunista calculadora. Mónica, Mónica, Mónica. Repetí lentamente. Durante 3 años he escuchado cómo Mónica necesita esto, cómo Mónica quiere aquello, cómo Mónica opina sobre mi lugar en esta familia. ¿Sabes qué, Ricardo? Mónica va a descubrir muy pronto cuánto vale realmente su opinión. Mientras esperaba a Roberto, había tenido tiempo de revisar mentalmente todos los activos que estaban vinculados a Ricardo y Mónica. La casa donde vivían estaba hipotecada a mi nombre como codeudora. El negocio de consultoría dependía de un préstamo que yo había avalado. Los autos que manejaban estaban financiados con mi garantía. Incluso la membresía del club privado donde Mónica llevaba a los niños los fines de semana estaba pagada con una tarjeta de crédito empresarial de la cual yo era la titular principal. Durante años había mantenido esta estructura financiera compleja porque creía que estaba protegiendo a mi familia. Había pensado que al mantener el control último de los recursos, podría asegurarme de que mis nietos tuvieran siempre lo necesario, sin importar las decisiones impulsivas que Ricardo pudiera tomar. Nunca imaginé que tendría que usar ese control para protegerme de mi propio hijo. Roberto entró a la posada con su característico traje oscuro y su expresión seria pero comprensiva. Durante 20 años había sido más que mi abogado. Había sido el guardián de los secretos financieros que mi propio hijo desconocía. Señora Elena, lamento profundamente que hayamos tenido que llegar a esto. No lo lamentes, Roberto. Esto me ha abierto los ojos sobre realidades que había preferido ignorar. En el auto, mientras nos dirigíamos de regreso a la ciudad, Roberto me puso al día sobre el progreso del protocolo. Los efectos habían sido más rápidos de lo esperado. La empresa de bienes raíces ya había enviado el aviso de desalojo de la oficina. El banco había congelado las cuentas comerciales de Ricardo
hasta que se resolviera el estatus de los préstamos. Y la compañía de seguros de vida de Eduardo había sido notificada sobre el cambio en los beneficiarios secundarios. Ese último punto va a ser el más doloroso para él, explicó Roberto. Ricardo creía que era el único beneficiario de la póliza de vida de su padre. ¿No sabe que usted modificó los términos hace 2 años para incluir a sus nietos como beneficiarios principales, con Ricardo como administrador solo mientras mantenga sus obligaciones filiales? La póliza de vida de Eduardo había sido considerable. $2 millones que Ricardo había estado considerando como su herencia garantizada, dinero que él ya había usado como garantía para algunos de sus proyectos futuros, incluyendo la ampliación de su negocio y un préstamo para comprar una casa de vacaciones. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Señora Morales? Habla el licenciado Torres, abogado de su hijo Ricardo. Entiendo que ha habido una situación familiar compleja y me gustaría explorar opciones para resolverla amigablemente. Licenciado Torres, me da mucho gusto saber que Ricardo ha buscado asesoría legal. Eso demuestra que finalmente está tomando en serio las consecuencias de sus acciones. Señora, su hijo está dispuesto a reconocer que hubo errores de comunicación y está preparado para hacer las correcciones necesarias para restaurar la armonía familiar. ¿Errores de comunicación? La frase me pareció tan absurda que casi me reí. Licenciado, ¿le contó Ricardo exactamente cómo se desarrollaron estos errores de comunicación? Me explicó que hubo una discusión sobre arreglos de vivienda que se malinterpretó. Permítame aclarar los hechos, licenciado Torres. Esta mañana, mi hijo me llevó engañada a unas vías de tren abandonadas en las afueras de la ciudad. Me dejó allí en temperaturas bajo cero, con una maleta y $500, y me dijo textualmente que ya no podía cargar conmigo porque yo era una carga económica y emocional. Eso le suena a una discusión sobre arreglos de vivienda. El silencio del otro lado de la línea fue prolongado. Pude imaginar al licenciado Torres reevaluando completamente el caso que acababa de aceptar. Entiendo. Eso ciertamente cambia el contexto de la situación. En efecto, y ahora Ricardo está descubriendo que la carga económica que decidió abandonar era en realidad la fuente de toda su estabilidad financiera. Después de colgar, Roberto me miró por el espejo retrovisor. ¿Cree que intentarán un acuerdo legal? Oh, estoy segura de que lo intentarán. Pero primero necesito que Ricardo entienda completamente la dimensión de lo que ha perdido. Y más importante aún, necesito que Mónica comprenda que su campaña para eliminarme de la familia ha tenido consecuencias que van mucho más allá de lo que ella pudo haber imaginado. Cuando llegamos a mi apartamento en el centro de la ciudad, había 3 autos estacionados frente al edificio. Uno era el de Ricardo, otro era un auto que no reconocía, y el tercero era un taxi del cual descendían 2 personas que me tomó un momento identificar. Eran mis nietos, Carmela y Diego. Abuela, gritó Diego corriendo hacia mí tan pronto como salí del auto de Roberto. A sus 12 años, era un niño sensible que había estado particularmente cercano a mí desde la muerte de su abuelo. ¿Estás bien? Papá dijo que te habías ido, pero Carmela dijo que él te había dejado en algún lugar y estábamos muy preocupados. Abracé a mis 2 nietos sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Ellos no tenían culpa de las decisiones de sus padres y yo haría todo lo posible para protegerlos de las consecuencias de la guerra que Ricardo había iniciado. Estoy bien, mis amores. ¿Cómo llegaron aquí? Tomamos un taxi, explicó Carmela con la madurez que había desarrollado desde que cumplió 16. Escuchamos a papá y mamá discutiendo sobre dinero y abogados y decidimos venir a buscarte. Usé el dinero que tenía ahorrado para el taxi. En ese momento,
Ricardo apareció desde la entrada del edificio. Su aspecto era completamente diferente al hombre calmado y controlado que me había abandonado esa mañana. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada y tenía ojeras profundas como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Mamá, gracias a Dios que estás bien. Los niños se escaparon de la casa. Estaba desesperado buscándolos. No nos escapamos, papá, lo corrigió Carmela con una firmeza que me sorprendió. Vinimos a buscar a la abuela porque nos dijiste que se había ido, pero no nos explicaste por qué ni dónde estaba. Ricardo miró a sus hijos, luego a mí y finalmente a Roberto, que había permanecido a mi lado como un guardián silencioso pero intimidante. Mamá, necesitamos hablar. Esto se ha salido de control. Tienes razón, Ricardo. Se salió de control en el momento en que decidiste que tu madre era desechable. Entren todos, dije con una autoridad que no había usado en años. Es hora de que esta conversación se desarrolle como debe ser, con todos los hechos sobre la mesa. Mi apartamento en el centro de la ciudad era mi refugio personal, el lugar donde había mantenido mi verdadera vida financiera lejos de las interferencias familiares. Mientras todos se acomodaban en la sala, yo me dirigí a mi escritorio y saqué una carpeta gruesa que había estado preparando durante los últimos 3 años. El archivo completo de todas las transacciones, préstamos, avales y propiedades que vinculaban a Ricardo conmigo. Carmela, Diego, quiero que escuchen esto porque afecta su futuro directamente. Me dirigí a mis nietos, que se habían sentado juntos en el sofá, tomados de la mano con expresiones preocupadas. Su padre tomó una decisión muy grave hoy, y esa decisión va a cambiar todo para esta familia. Ricardo se movió nerviosamente en su silla. Mamá, los niños no necesitan escuchar detalles financieros complicados. Al contrario, Ricardo, los niños necesitan entender exactamente por qué su estilo de vida está a punto de cambiar radicalmente. Extendí el primer documento sobre la mesa de centro. Era el contrato de la hipoteca de la casa donde vivían Ricardo y su familia. Carmela, ¿sabes quién paga la hipoteca de tu casa? Papá, ¿verdad?, respondió mi nieta con incertidumbre. Técnicamente sí, pero ¿sabes quién es la codeudora principal? ¿Quién garantiza que si tu papá no puede pagar, el banco no va a quitar la casa? Carmela negó con la cabeza, pero pude ver en sus ojos que comenzaba a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Soy yo. Desde que tu papá compró esa casa hace 5 años, yo he sido la garantía principal. Y según los términos de este contrato, si incumple con sus obligaciones familiares hacia mí, la garantía se cancela automáticamente. Ricardo se puso de pie bruscamente. Mamá, esto es chantaje emocional. No puedes usar a los niños para manipularme. ¿Manipularte? Mi voz subió de volumen por primera vez en toda la conversación. Ricardo, esta mañana me abandonaste en las vías del tren como si fuera una bolsa de basura. Me dijiste que era una carga económica. Y ahora me acusas de manipulación porque les estoy explicando a mis nietos la verdad sobre quién realmente sostiene económicamente a esta familia. Saqué el segundo documento, el contrato de arrendamiento de su oficina. Diego, ¿sabías que tu papá tiene su oficina en un edificio que es mío? Diego negó con la cabeza, sus ojos grandes de sorpresa. Desde hace 10 años, tu papá paga renta por una oficina que en realidad me pertenece. Y hoy, después de lo que hizo, esa oficina ya no está disponible para él. ¿Qué significa eso?, preguntó Carmela con voz temblorosa. Significa que tu papá va a tener que encontrar una nueva oficina, pero va a ser muy difícil porque los bancos han congelado sus cuentas hasta que resuelva sus obligaciones conmigo. El teléfono de Ricardo sonó. Era Mónica. Él contestó con manos temblorosas. ¿Qué pasa ahora, Mónica? ¿Cómo que vinieron del banco? No, no puede ser posible. Espérame, voy para allá. Cuando colgó, su cara había perdido todo el color. Fueron del banco a la casa. Le dijeron a Mónica
que el préstamo hipotecario está en revisión por incumplimiento de garantías, que tenemos 72 horas para presentar documentación que compruebe la estabilidad de los avales. Esa documentación no existe, Ricardo, porque tu estabilidad financiera dependía enteramente de mis garantías. Garantías que se cancelaron automáticamente cuando decidiste abandonar a la persona que las respaldaba. Roberto, que había permanecido silencioso hasta ese momento, habló con su voz profesional y calmada. Señor Morales, ¿me permite explicarle la situación legal completa? Creo que será mejor para todos si entiende exactamente qué está enfrentando. Ricardo asintió con resignación. Su madre estableció una estructura financiera muy sofisticada cuando usted comenzó sus negocios. Ella no solo fue su aval en múltiples préstamos, sino que también creó lo que llamamos cláusulas de protección familiar en todos los contratos. Estas cláusulas especifican que su acceso a los recursos familiares está condicionado al cumplimiento de ciertas obligaciones filiales básicas. ¿Qué tipo de obligaciones?, preguntó Carmela, demostrando una madurez impresionante para sus 16 años. Principalmente no abandonar, maltratar o poner en peligro la seguridad de la señora Elena. Su padre violó esas cláusulas de manera categórica esta mañana. Ricardo se dejó caer pesadamente en su silla. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto se vuelva irreversible? Esa decisión no depende de tiempo, Ricardo. Depende de acciones. Saqué el documento más importante, mi testamento actualizado y los cambios en los beneficiarios de la póliza de vida de Eduardo. Carmela, Diego, hay algo más que necesitan saber. La póliza de vida de su abuelo, esa que su papá ha estado considerando como su herencia, tiene nuevos beneficiarios principales desde hace 2 años. Extendí copias del documento hacia mis nietos. Sus nombres aparecían claramente como beneficiarios directos, con Ricardo listado únicamente como administrador temporal hasta que cumplieran 21 años y solo mientras mantuviera sus obligaciones familiares. Esto significa que el dinero que su papá creía que era suyo en realidad es de ustedes. Y después de lo que pasó hoy, él ya no tiene derecho a administrarlo. Ricardo se levantó de nuevo, pero esta vez su expresión era de pánico total. Mamá, por favor, entiendo que estás enojada y tienes derecho a estarlo, pero no puedes destruir el futuro de mis hijos por venganza hacia mí. ¿Destruir su futuro? Mi voz se volvió fría como el hielo. Ricardo, estoy asegurando su futuro. Estoy garantizando que Carmela y Diego tengan los recursos para la universidad y para construir sus vidas, independientemente de las decisiones impulsivas que tú puedas tomar. Carmela se puso de pie y caminó hacia mí. Abuela, ¿papá realmente te abandonó hoy en las vías del tren? Sí, mi amor. ¿En la nieve y el frío? Sí. ¿Y te dijo que eras una carga? Exactamente eso. Carmela se volteó hacia su padre con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de desilusión, dolor y algo que se parecía mucho a la pérdida de respeto. Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? La abuela ha estado aquí para nosotros siempre. Cuando tú y mamá estaban ocupados, ella nos llevaba a la escuela. Cuando estábamos enfermos, ella nos cuidaba. Cuando necesitábamos ayuda con las tareas, ella se quedaba despierta con nosotros hasta tarde. Carmela, no entiendes. La situación era más complicada. No era complicada, papá. Era simple. La abuela te molestaba. Entonces decidiste deshacerte de ella, como si fuera un objeto que ya no te servía. Diego, que hasta ese momento había permanecido callado, habló con voz temblorosa. ¿Vamos a perder la casa, papá? Ricardo miró a sus hijos, luego a mí, y finalmente bajó la cabeza. No lo sé, hijo, no lo sé. En ese momento mi teléfono sonó. Era la señora García de la inmobiliaria. Señora Elena, lamento molestarla tan tarde, pero necesito informarle que el inquilino de la oficina 305 ha venido con un abogado solicitando una extensión del desalojo.
¿Cómo desea que proceda? Miré a Ricardo, que me observaba con una expresión de súplica desesperada. Señora García, ¿el inquilino ha presentado alguna disculpa por su comportamiento o algún plan para rectificar su violación del contrato? No, señora. Solo han hablado de términos legales y derechos del arrendatario. Entonces proceda con el desalojo según lo programado. No hay excepciones para inquilinos que violan las cláusulas de respeto familiar. Cuando colgué, el silencio en la habitación era absoluto. Ricardo finalmente entendía que esto no era una negociación, era una consecuencia. El lunes por la mañana recibí una llamada que había estado esperando. Era Mónica, pero su voz sonaba completamente diferente a la mujer segura y manipuladora que había conocido durante los últimos años. Elena, por favor, necesitamos hablar. Lo que pasó el sábado. Ricardo me contó todo. No sabía que él te había dejado en esas condiciones. Ah, no, Mónica, ¿acaso pensaste que te había llevado a un hotel de lujo para unas vacaciones? No, Elena, sé que he cometido errores. He sido dura contigo. He presionado a Ricardo para que tomara distancia. Pero nunca imaginé que llegaría a esto. Su admisión me sorprendió por su honestidad, pero llegaba demasiado tarde. Mónica, durante 3 años me has tratado como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Me has excluido de las decisiones familiares, has hecho comentarios despectivos sobre mi edad y mi utilidad, y has convertido cada visita a mi familia en una experiencia humillante. Tienes razón, y lo siento. Pero Elena, los niños no tienen la culpa de nuestros errores. Carmela está devastada. Ayer lloró toda la noche después de enterarse de lo que su papá te hizo. Esa información me dolió profundamente. Mis nietos habían quedado atrapados en el medio de una guerra que ellos no habían iniciado. ¿Dónde está Ricardo ahora? En la oficina, tratando de empacar sus cosas antes del desalojo definitivo. Elena, perdió 3 clientes importantes ayer. Se enteraron de los problemas legales y cancelaron sus contratos. La devastación financiera que había puesto en marcha se estaba extendiendo más rápido de lo que había anticipado. El mundo de los negocios era pequeño y las noticias sobre problemas financieros viajaban a la velocidad de la luz. Mónica, ¿sabes cuál fue mi error más grande durante todos estos años? No, permitir que Ricardo creyera que era él quien controlaba las finanzas familiares. Mantuve mi poder financiero en las sombras para proteger su ego masculino. Y eso lo convirtió en alguien que no valora de dónde viene realmente su estabilidad. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Ese podamos es interesante, Mónica, porque hasta ahora todo lo que has hecho ha sido empujar a Ricardo para que se deshiciera de mí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Elena, voy a ser completamente honesta contigo. Al principio, sí quería que Ricardo tomara distancia de ti. Sentía que interferías demasiado en nuestras decisiones como pareja, que los niños te preferían a ti sobre nosotros, que tu presencia nos hacía ver como si no pudiéramos manejar nuestras propias vidas. Y ahora me doy cuenta de que mientras yo veía interferencia, los niños veían amor incondicional. Mientras yo veía competencia, ellos veían seguridad. Y mientras yo veía una suegra entrometida, ellos veían a la única persona que realmente los ponía primero en todo. Su honestidad era desarmante, pero no cambiaba el daño que ya había sido hecho. Mónica, agradezco tu sinceridad, pero necesitas entender algo fundamental. Esto no se trata solo de perdón. Se trata de confianza, y la confianza, una vez rota de manera tan brutalmente, no se repara con disculpas. Esa tarde, Carmela vino sola a visitarme. Su presencia me llenó de alegría y tristeza al mismo tiempo. Alegría por verla, tristeza por las circunstancias que la habían traído. Abuela, papá está destruido. No ha comido desde el sábado, apenas duerme, y cada vez que suena el teléfono se pone más pálido. Me duele escuchar eso, Carmela, porque no importa lo que haya hecho.
Sigue siendo mi hijo. Entonces, ¿por qué no paras esto? Sé que puedes hacerlo. Me senté junto a mi nieta en el sofá tomando sus manos entre las mías. Carmela, déjame preguntarte algo. Si una de tus amigas te lastimara profundamente, te traicionara y después te pidiera perdón, ¿la perdonarías inmediatamente? Bueno, dependería de qué tan grave fuera lo que hizo. Tu papá no solo me lastimó, mi amor, me puso en peligro real. Pudo haberme causado hipotermia, un infarto o algo peor, y lo hizo después de planificarlo cuidadosamente, no en un momento de ira. Carmela bajó la mirada. Lo sé, y estoy furiosa con él por eso, pero también estoy asustada por lo que va a pasar con nosotros. ¿A qué te refieres? Diego y yo escuchamos a papá y mamá hablando anoche. Dijeron que tal vez tendremos que mudarnos con los abuelos de mamá en Guadalajara, que papá tiene que declararse en bancarrota, que van a tener que sacarme de la escuela privada. Mi corazón se partió al escuchar el miedo en la voz de mi nieta. Por más enojada que estuviera con Ricardo, nunca había sido mi intención que mis nietos pagaran por los errores de su padre. Carmela, quiero que entiendas algo muy importante. Sin importar lo que pase entre tu papá y yo, tú y Diego siempre van a estar protegidos. El dinero de la póliza de vida de tu abuelo es suyo. Eso nunca va a cambiar. Pero, ¿qué hay de ahora? ¿Qué hay de la casa, de la escuela, de todo lo demás? Era la pregunta que había estado evitando enfrentar. Mi venganza contra Ricardo era justa, pero estaba afectando a 2 niños inocentes que no merecían sufrir por las decisiones de sus padres. Déjame hacerte otra pregunta, Carmela. Si yo arreglara las cosas con tu papá, si le devolviera todo lo que ha perdido, ¿crees que él habría aprendido la lección? ¿Crees que me respetaría de verdad? Carmela pensó por un momento. Probablemente se sentiría aliviado y agradecido por un tiempo, pero, conociendo a papá, probablemente después volvería a pensar que puede hacer lo que quiera porque tú siempre lo vas a rescatar. La sabiduría de mi nieta me impresionó. A los 16 años, había captado algo que a Ricardo le había tomado 45 años no entender. Exactamente. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? No lo sé, abuela. Es muy complicado. Esa noche, después de que Carmela se fue, recibí una visita inesperada. Era Ricardo, pero venía acompañado de alguien que no esperaba. El padre Miguel, el sacerdote de la parroquia, donde habíamos sido feligreses durante décadas. Elena, perdona que vengamos tan tarde, dijo el padre Miguel. Ricardo me contó lo que pasó y me pidió que lo acompañara. Padre Miguel, me da mucho gusto verlo, aunque las circunstancias no sean las mejores. Ricardo se veía terrible. Había perdido peso en solo 3 días. Tenía los ojos hundidos y las manos le temblaban ligeramente. Mamá, he venido a pedirte perdón. No como una negociación o un intento de arreglar los problemas financieros, simplemente como tu hijo que se dio cuenta de que cometió el error más grave de su vida. Te escucho, Ricardo. Durante 3 días he estado pensando en el momento en que te dejé en esas vías. He revivido cada segundo, cada palabra que te dije, la expresión en tu cara cuando te alejé. Su voz se quebró. Y no puedo entender cómo llegué a convertirme en el tipo de hombre que abandona a su madre en el frío. ¿Y qué conclusión has sacado? Que me volví exactamente lo que papá siempre temió que me volviera. Un hombre que valora más la comodidad que la integridad. Un hombre que permite que otros influyan en sus decisiones hasta el punto de traicionar a su propia familia. El padre Miguel intervino suavemente. Elena, Ricardo vino a verme porque dice que necesita encontrar una manera de ser digno de tu perdón, independientemente de las consecuencias financieras. ¿Qué significa eso exactamente? Ricardo se enderezó en su silla. Significa que he tomado una decisión. Voy a vender todo lo que me queda. Los autos, las joyas de Mónica, mis equipos de oficina, todo.
Voy a usar ese dinero para pagar una residencia para adultos mayores para ti. Una residencia de primera calidad donde tengas todo lo que necesitas y mereces. ¿Y eso qué resolvería, Ricardo? Nada. No resolvería nada de lo que hice, pero al menos demostraría que entiendo que mi responsabilidad como hijo no terminó cuando cumplí 18 años. Que entiendo que tengo una obligación moral contigo que va más allá de cualquier conveniencia personal. Sus palabras me sorprendieron porque, por primera vez en años, sonaban completamente sinceras. No había cálculo en su voz, no había manipulación, solo un reconocimiento genuino de su fracaso moral. Ricardo, ¿y qué hay de Mónica? ¿Ella está de acuerdo con esta decisión? Mónica y yo nos vamos a divorciar. La declaración me dejó sin palabras. Nos vamos a divorciar porque los últimos días me han demostrado que construimos nuestro matrimonio sobre bases completamente equivocadas. Ella quería un esposo que la mantuviera en un nivel socioeconómico específico y yo quería una esposa que me hiciera sentir importante y exitoso. Pero ninguno de los dos quería realmente construir una familia basada en valores sólidos. ¿Y los niños? Los niños van a vivir conmigo. Mónica está de acuerdo porque sabe que no puede mantenerlos con su trabajo actual. Y francamente, creo que ella también se da cuenta de que no es el tipo de madre que ellos necesitan a largo plazo. El padre Miguel añadió: Ricardo me ha pedido ayuda para encontrar trabajo como maestro de educación secundaria. Su título en administración le permite enseñar matemáticas y contabilidad básica. No será el mismo nivel de ingresos que tenía antes, pero será honesto. Miré a mi hijo, este hombre que en una semana había perdido su negocio, su estabilidad financiera, su matrimonio y aparentemente había encontrado algo que había estado perdido durante años, su brújula moral. Ricardo, ¿entiendes que aunque yo quisiera, no puedo simplemente revertir todo lo que se ha puesto en marcha? Los bancos, los abogados, los contratos. Hay procesos legales que tienen vida propia ahora. Lo entiendo, mamá. Y no te estoy pidiendo que los reviertas. Te estoy pidiendo algo diferente. ¿Qué? Te estoy pidiendo que me permitas ganarme de regreso tu respeto. No tu dinero, no tu ayuda financiera. Tu respeto. Por primera vez desde el sábado por la mañana, sentí que estaba hablando con mi verdadero hijo. El niño que había criado antes de que la ambición y las influencias externas lo corrompieran. ¿Y cómo planeas hacer eso? Siendo el hombre que papá quería que fuera, trabajando honestamente, criando a mis hijos con valores sólidos y demostrándote cada día que entiendo el valor de la familia. El padre Miguel se levantó para irse, pero antes de salir se dirigió a mí. Elena, en mis 40 años como sacerdote, he visto muchas familias destrozadas por el orgullo y la falta de perdón. Pero también he visto milagros cuando las personas están genuinamente dispuestas a cambiar. Después de que se fueron, me quedé sola con mis pensamientos. Ricardo había perdido todo, pero tal vez en ese proceso había encontrado algo más valioso, la oportunidad de reconstruirse como hombre. La pregunta era si yo tenía la fuerza para darle esa oportunidad, sabiendo que podría volver a decepcionarme. 6 meses después de aquella mañana, en las vías del tren, estoy sentada en el jardín de mi nuevo apartamento, viendo a Diego hacer su tarea de matemáticas en la mesa del patio. Ricardo llegará en 1 hora para recogerlo después de su turno en la secundaria donde ahora enseña. La transformación de mi hijo ha sido gradual pero constante. Los primeros meses fueron los más difíciles. Tuvo que declararse en bancarrota. Perdió la casa y él y los niños se mudaron a un departamento modesto de 2 recámaras en un barrio de clase media. Mónica se fue a Guadalajara con sus padres después del divorcio, visitando a los niños una vez al mes. Pero algo cambió en Ricardo cuando perdió todo.
sin el estrés de mantener un estilo de vida que no podía costear, sin la presión constante de Mónica por aparentar un estatus que no tenían, mi hijo comenzó a redescubrir quién era realmente. Abuela, ¿me ayudas con este problema? Pregunta Diego, interrumpiendo mis pensamientos. Por supuesto, mi amor. Mientras reviso su tarea, pienso en las decisiones que he tomado durante estos meses. No restauré inmediatamente todo lo que Ricardo había perdido, pero tampoco mantuve una posición totalmente inflexible. Cuando quedó claro que su arrepentimiento era genuino, establecí un sistema de reconstrucción gradual. Ricardo tuvo que demostrar durante 3 meses consecutivos que podía mantener a sus hijos con su salario de maestro antes de que yo accediera a ayudar con algunos gastos específicos, la escuela privada de los niños y la atención médica. El dinero de la póliza de vida de Eduardo permanece intacto para Carmela y Diego, pero ahora Ricardo administra una pequeña porción mensual para gastos extraordinarios, bajo supervisión de Roberto, mi abogado. Papá, grita Diego cuando ve a Ricardo llegar en su auto usado pero bien mantenido. Hola, campeón, ¿cómo estuvo tu día con la abuela? Muy bien, me ayudó con las matemáticas y me contó historias de cuando tú eras pequeño. Ricardo sonríe. Una sonrisa genuina que hacía años no le veía. Se acerca a mí y me da un beso en la mejilla. Un ritual que hemos restablecido gradualmente. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? Bien, Ricardo. Cansada, pero bien. Durante estos meses también he tenido que enfrentar mi propia salud. El trauma de aquel día en las vías del tren, combinado con el estrés de los meses siguientes, afectó mi presión arterial y mis niveles de energía. Ahora tengo una enfermera que viene 3 veces por semana. Un arreglo que Ricardo insistió en pagar de su propio salario. Mamá, quería comentarte algo, dice Ricardo mientras Diego guarda sus libros. La directora de la escuela me ofreció un puesto de tiempo completo para el próximo año escolar. Incluye beneficios médicos y un pequeño aumento de salario. Eso es maravilloso, Ricardo. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, más satisfecho de lo que me he sentido en años. Los estudiantes me respetan, los padres de familia confían en mí y duermo bien por las noches sabiendo que estoy construyendo algo sólido. Carmela llega corriendo desde el interior del apartamento. A los 17 años, se ha convertido en una joven madura que maneja la situación familiar con una sabiduría que me impresiona constantemente. Abuela, ¿ya le dijiste a papá las noticias sobre la universidad? ¿Qué noticias?, pregunta Ricardo. Carmela recibió una beca parcial para estudiar administración de empresas en la Universidad Nacional. Le explico. Cubrirá el 60% de la colegiatura. El orgullo en los ojos de Ricardo es genuino. Carmela, eso es increíble. ¿Cómo lo conseguiste? Escribí un ensayo sobre gestión familiar de crisis, responde ella con una sonrisa traviesa. Tenía mucho material de primera mano para el tema. Todos reímos y me doy cuenta de que es la primera vez en meses que reímos juntos como familia, sin tensión, sin segundas intenciones. Mientras se preparan para irse, Ricardo se queda un momento conmigo. Mamá, sé que nunca podré compensar completamente lo que hice, pero quiero que sepas que cada día trato de ser digno del perdón que me has dado. Ricardo, el perdón no es algo que se gana una sola vez. Es algo que se renueva cada día con nuestras acciones. Lo sé. Y por eso, cada mañana, cuando me despierto, mi primera pregunta es, ¿qué puedo hacer hoy para honrar a mi familia? Después de que se van, me quedo en el jardín viendo el atardecer. Mi teléfono suena. Es Roberto. Señora Elena, quería informarle que Ricardo completó el último pago de su plan de restitución por los gastos legales del año pasado.
ha cumplido todos sus compromisos financieros conmigo. Gracias por mantenerme informada, Roberto. También quería comentarle que he estado observando sus finanzas familiares durante estos meses. Ricardo no ha solicitado ni una sola extensión, ni ha faltado a ningún pago. Es impresionante la disciplina que ha desarrollado. Después de colgar, reflexiono sobre el camino que hemos recorrido. Aquella mañana, en las vías del tren, fue el punto más bajo de mi relación con mi hijo, pero también fue el catalizador para una transformación que ninguno de nosotros podríamos haber imaginado. Ricardo perdió su negocio, su estatus social, su matrimonio y su estabilidad financiera, pero ganó algo más valioso: el respeto de sus hijos, la paz interior que viene de vivir con integridad y la posibilidad de reconstruir una relación auténtica conmigo. Yo perdí la ilusión de tener un hijo perfecto y una familia armoniosa, pero gané la tranquilidad de saber que mis nietos están siendo criados por un hombre que finalmente entiende lo que realmente importa en la vida. No todos los días son perfectos. Ricardo todavía tiene momentos de nostalgia por su vida anterior y yo todavía tengo días en que el recuerdo de esa mañana helada me hace cuestionar si he sido demasiado generosa con mi perdón. Pero cuando veo a mis nietos crecer en un ambiente de honestidad y trabajo duro, cuando veo a Ricardo enseñar a sus estudiantes no solo matemáticas, sino también valores, cuando siento que nuestra familia finalmente está construida sobre bases sólidas en lugar de conveniencia financiera, sé que las decisiones que tomé aquel día fueron las correctas. Algunas traiciones destrozan familias para siempre. Otras, si se manejan con firmeza pero también con sabiduría, pueden convertirse en oportunidades para construir algo más fuerte y más auténtico de lo que existía antes. Mi hijo me abandonó en las vías del tren, pero el hombre que regresó a pedirme perdón era alguien a quien valía la pena perdonar. No porque fuera perfecto, sino porque finalmente estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario para merecer una segunda oportunidad. Y a veces eso es suficiente. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.